Buenos días. Buenos días. Por favor, tomen asiento. Digan conmigo. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Diga, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está abierta. Mi mente está abierta. Mi corazón está dispuesto. Mi corazón está Hoy dispuesto. voy a recibir la palabra de Dios. Hoy voy a recibir la Y mi palabra vida de Dios. va a cambiar. Y mi vida va a cambiar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga, Espíritu Santo, Espíritu Santo, abra mis ojos para ver, abre mis ojos mis para oídos ver, para oír mis oídos y para mi oír, corazón para y entender. mi corazón En para el nombre de entender. Jesús. En el Amén. nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, empezamos a ver la nueva persona frente a Dios como Padre hace 8 días. ¿Sí? Entonces, algo que vimos es que Dios quiere que aprendamos a hablar con Él de manera cercana, de manera coloquial. ¿Sí? Entonces vamos a recordar lo que dice Mateo 28, 20. Entonces, Dios tiene 3 cualidades que solo las tiene Dios, o sea, entre muchas otras, ¿no? Todopoderoso. Dios es omnisciente, que todo lo sabe, es todopoderoso, que todo lo puede, y es omnipresente. Omnipresente quiere decir que está en todas partes, en todo lugar, en todo momento, a toda hora. Omnisciente, que lo sabe todo, sabe de cocina, de culinaria, de mecánica, de riñones, de pulmones, de hígado, de páncreas, de ojos, sabe de la tonería y pintura. ¿Sí? Y omnipotente es todopoderoso. Entonces, ¿de qué le sirve saber a Dios de medicina si no es poderoso para sanar? ¿De qué le sirve a Dios saber de mecánica si no es poderoso para arreglar un carro? Entonces, es todopoderoso. Entonces, Dios quiere que sepamos que Él cuando creó al hombre, lo creó para tener comunión con Él. ¿Sí? Para tener relación. Entonces, ¿cómo se relaciona uno con el papá? Cuando usted se va donde el papá, oh Padre bueno, oh Padre santo, oh Padre maravilloso. No, nadie se relaciona así. Nadie se relaciona así. ¿De dónde salió eso? De las personas que hacen iglesia pero que no han nacido de Dios. Pero miren lo que dice Dios. Mateo 28, 20. ¿Qué dice? He aquí yo estoy con vosotros. Dice, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros siempre, por la mañana, por la tarde, en la noche, mientras estamos en la ducha, en todas partes. Nunca estamos solos. Entonces, como Dios es omnipresente, está siempre con nosotros, sería correcto decir, Señor, trae tu presencia a este lugar. No sería correcto, porque Dios está con nosotros. Una forma de activar la presencia de Dios, ¿cuál es? Pues simplemente con palabras. Si quiere hacer este ejercicio, Dios, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí conmigo, Dios. Dios, gracias porque tú estás aquí conmigo. Dios, gracias porque tú estás aquí conmigo. Dios, gracias porque estás aquí conmigo. Gracias porque estás aquí conmigo. Dios, gracias porque estás aquí conmigo. Dios, gracias porque estás aquí conmigo. Si usted hizo este ejercicio, puede notar que cambió la atmósfera. Puede notar que se hizo una atmósfera muy sabrosa, muy rica. Entonces, podemos hacer eso en el baño, estando en la cama, estando en la calle, estando en todas partes, porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo un pequeño repaso. Si Dios está en todas partes, porque hay violaciones de niños, porque hay atracos, porque hay robos, porque le pasan problemas a las personas, porque hay accidentes, porque si Dios está en todas partes, porque la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Si una persona está en un momento de un atraco, de una violación o un accidente terrible y clama, Dios, sálveme, Jesús, ayúdeme, tenga la absoluta seguridad de que va a pasar algo, pero Dios lo libra del accidente, lo libra del atraco, lo libra de la violación, lo libra de la muerte, porque eso es lo que dice Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos dio una garantía. Juan 14:16 dice que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días.
Entonces el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente, omnipotente y todopoderoso. O sea, el Espíritu Santo, que es Dios, vive dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿tiene el nacido de Dios alguna posibilidad, así sea remota o pequeña, de perder? No. Porque el Todopoderoso, el que sabe hacer todas las cosas y vence todo, está dentro del nacido de Dios. El que hizo los cielos y la tierra está dentro de nosotros. El que lo sabe todo está dentro de nosotros, habita dentro de nosotros. De hecho, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, vive dentro de nosotros, ¿por qué hay enfermedad en los cristianos? Porque no claman a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Por qué tienen problemas? ¿Por qué les falta dinero? ¿Por qué les falta plata? Porque no claman a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Por qué hay robos o atracos? Porque no claman a mí. Porque no usan lo que tienen adentro. Entonces, la Biblia declara que Dios no permite que a sus hijos les pase nada sin avisarles. Entonces, conozco el caso de un predicador que lleva 3 accidentes de carro, graves todos. Y las personas que van con él murieron en algunos casos, pero a él no le pasó nada. Entonces, cuando escucha esta enseñanza, que Dios no permite que a sus hijos les pase nada sin avisarles, ¿cómo les avisa Dios? Cuando usted va a salir de viaje, cuando va a hacer un negocio, cuando va a comer algo que le va a caer mal, cuando algo no le conviene a usted, adentro usted tiene una incomodidad, tiene como un rechazo. La Biblia dice, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si lo invitan a alguna parte, a salir a alguna parte, le proponen amores, le proponen negocios, le piden plata prestada, lo invitan a llevar, traer, venir, pero como que usted se siente incómodo, como que no, Ha pasado. es porque Dios le está diciendo, no vaya. Entonces no vaya. Pero si lo invitan a ir a alguna parte, a comer a alguna parte, a salir, a venir, a llevar, a traer, y usted siente esa paz, esa tranquilidad interna, porque la Biblia dice en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, si lo invitan a tener amores, si lo invitan a ir a alguna parte, a comer o a salir, o le piden plata prestada, y adentro usted siente esa paz, ese descanso, esa confianza, Dios le está diciendo, hágalo. Eso se llama el testigo interior. El testigo interior, o sea, adentro. La relación con Dios es absolutamente personal. Entonces, la Biblia declara que todos los seres humanos podemos escuchar y diferenciar la voz de Dios de la voz del diablo. Cuando un pecador es pecador, terrible y espantosamente pecador, puede escuchar la voz de Dios. De hecho, nosotros llegamos a la iglesia siendo pecadores porque escuchamos la voz de Dios. Tal vez uno no es consciente, que una voz le habla, tal vez uno no es consciente de una visión, pero hay algo, es como una corazonada, es como algo que lo empuja, lo lleva a ir. Así funciona, ese es el testigo interior. Y así guía a Dios a sus hijos. Entonces, si usted aprende a seguir eso, cuando le propongan amores, negocios, préstamos, llevar, traer, lo invitan a visitar, saque un minutico, simplemente diga, Dios, tú estás aquí conmigo, Dios, gracias por estar conmigo. Entonces, eso hace que usted sea consciente de la presencia de Dios. Y luego le dices, Dios, ¿es de parte tuya que vaya a hacer esto? Dios, ¿es de parte tuya que haga estos amores? Dios, ¿es de parte tuya que haga aquí o haga allá? Y usted va a reconocer. Si se pierde la paz, si hay incomodidad, no vaya. No importa que no haya invitado, no vaya. Punto. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que una relación cercana. Dios nos dio los medios para tener una relación cercana. Cuando la persona ha nacido de Dios, tiene el mismo corazón de Dios. Entonces, cuando usted es hijo de su papá, usted se acerca a su papá y le dice, papi, regáleme para un helado, papi, regáleme para el bus, papi, regáleme para esto. Cuando no tiene una relación, o sea, mi hijo se acerca a mí, papi, regálame esto, papi, regálame aquello, papi, regálame lo otro. Pero otro que no es mi hijo dice, don William, ¿me puede hacer un favor? Me regala
Don William, ¿me permite hacer esto? Don William, ¿me da permiso de ir al baño? Entonces, ¿quién es el que es complicado en la oración? El que no ha nacido de Dios. Puede estar en la iglesia cristiana, pero estar en la iglesia cristiana no lo hace hijo de Dios. Entonces, ¿cómo sabe usted? En su oración. Muchos cristianos cuando van a orar, Señor Santo, Dios Todopoderoso, maravilloso, Señor poderoso y bueno, sé que soy pecador, sé que estoy mal, pero vengo ante ti porque necesito dinero, vengo ante ti porque necesito el arriendo. Esa persona muestra en su oración que no ha nacido de Dios, porque no tiene relación con Dios, no tiene comunión. ¿Es claro? Entonces sigamos. Dios no se localiza en una parte específica, ¿sí? En ningún templo. Entonces el hombre, cuando empieza a predicar de Jesús, la gente se empieza a amontonar, se empieza a hacer grupos. Entonces el hombre piensa en organizar bodegas. Y para diferenciar qué es el grupo del lugar de reunión, le ponen una cruz o le ponen alguna cosa. Y la gente empieza a llamar a eso iglesia. Pero eso no es iglesia. Iglesia es la persona, la persona, la persona, la persona. Usted es iglesia. ¿Cuántas personas se necesitan para cuál es dónde empieza una iglesia? La Biblia dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, donde hay 2 o 3 personas que se reúnen, Padre, nos reunimos en el nombre de Jesús para aprender tu palabra, nos reunimos en el nombre de Jesús para orar, ahí hay una iglesia. 2 o 3 personas pueden hacer alabanza, 2 o 3 personas pueden leer Biblia, 2 o 3 personas. Siempre hay uno de los 2 que fue llamado por Dios para enseñar. Listo, entonces, si la iglesia no está localizada en cualquier lugar, ¿en qué sitio podemos encontrarnos con Dios? Miremos lo que dice Hechos 17:24. Hechos 17:24. Si la iglesia no está físicamente ubicada en ningún lugar, entonces ¿dónde está Dios? La Biblia dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. O las bodegas, así sean grandes, así se congreguen 500, 20, 50, 80, 200 personas. Esa no es la iglesia. Ese es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitara. Hechos 17:25 voy. Ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una misma sangre ha hecho todo el linaje del hombre, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, nosotros estamos dentro de Dios, vivimos dentro de Dios, respiramos dentro de Dios, caminamos dentro de Dios. Entonces, si vivimos dentro de Dios, caminamos dentro de Dios, respiramos dentro de Dios, ¿por qué no recibimos el dinero para pagar el agua a tiempo? ¿O por qué no recibimos el dinero para comprar un carro? ¿O por qué no recibimos el dinero para tener salud? ¿O por qué no recibimos? ¿O por qué ocurren problemas? Porque nosotros no somos conscientes de la presencia de Dios. No somos conscientes de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha pasado que usted mete algún billete en su cartera y se le olvida que tiene, y de pronto usted, ay, está toda angustiada y yo no, ¿qué voy a hacer? Pero Dios, por favor, hábleme, déme. Y usted abre la cartera y ¡pum!, encuentra el billete. O sea, mientras usted no sea consciente del billete que está ahí, pues va a tener necesidad. Que mientras usted no sea consciente del Dios poderoso con el que está a todo momento, en toda hora, en todo lugar, entonces sería interesante que usted, por ejemplo, cada vez que se va caminando, cada vez que pasa una cuadra, Dios, gracias por estar conmigo. O cada cierto, gracias Dios. ¿Qué hace eso? Eso desarrolla su conciencia de Dios en su vida. Y al desarrollar la conciencia de Dios en su vida, desarrolla relación. Al desarrollar relación, es accesible, usted puede acceder a todo lo de Dios.
a todo lo de Dios. Entonces, si Dios está en todas partes, ¿por qué le pasan problemas a las personas? Porque Dios no se mete. O sea, Dios le dio al hombre autoridad y señorío y gobierno. Entonces, ¿por qué cristianos tienen cáncer o enfermedades o problemas o falta de plata? Porque ellos eligen el cáncer, ellos eligen la escasez, eligen la pobreza. ¿Cómo así? Claro que sí, claro que sí. Porque cuando la persona habla de la circunstancia, recibe lo que habla. Y este mundo está gobernado por el diablo. Entonces la persona sufre alguna situación que no es agradable y empieza a hablar, a contarle a todo el mundo eso. La clave para recibir es permanecer, 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 permanecer. Tengo una vecina que la saludo todos los días. ¿Cómo le va? No, ay, enferma de Chacá. Bueno, pues, está constante. Me veo con ella por la tarde, ¿cómo le va? No, enferma de Chacá. Y llevamos viéndola como 10 años así. ¿Y cómo está? Enferma de Chacá. Porque es constante en la declaración. Entonces, miremos lo que, vivimos en Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 21-22. Apocalipsis 21-22. La idea es aprender a desarrollar comunión con Dios de una manera cercana. Mira lo que dice Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, estamos en Dios, vivimos en Dios. Es decir, usted puede estar viviendo en una casa muy bonita, con una nevera llena, con la facilidad de comer lo que quiera, de dormir cómodamente, y puede no disfrutar. Hay personas que, por ejemplo, de pronto tienen una cama muy rica, muy sabrosa, y se sientan a ver televisión y están o cansadas o lo que sea, y se duermen en la silla todas descansadas, y se levantan todas maltratadas. Pues, ¿por qué no? Si tiene sueño, vaya a la cama, disfrute del colchón que tiene. Pero la gente no hace eso, persiste en la necedad. Entonces, lo que Dios quiere es que sepamos que Él es cercano, que Él es un papá bueno y está para ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Entonces, la idea es aprender a tener comunión con Dios. Miremos algunos lugares donde Dios nos anima a tener comunión. Hechos 10:30. Hechos 10:30. ¿Dónde uno puede desarrollar comunión con Dios? Hechos 10:30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa. O sea, Dios, usted puede orar en su casa. En su casa hay un comedor, en su casa hay un baño, hay una cocina, hay una terraza, en su casa hay un patio, en su casa hay diferentes lugares, un garaje. Entonces usted puede orar en su casa, en cualquier lugar. Pero ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? Mateo 6:6. O sea, pudiendo orar en todas partes, Dios nos da un consejo maravilloso para que crezcamos en comunión con Él. ¿Cuál es ese consejo? Mateo 6:6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Entonces, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué es un aposento? Un cuarto. Un aposento es un cuarto. Entonces, ojo, Dios quiere que como equipo oremos juntos. O sea, Dios quiere que el esposo ore con la esposa, que los papás oren con los hijos, que entre cristianos oremos. Pero la relación, la comunión, la vida con Dios es personal. Entonces, por encima de que oramos en la iglesia, por encima de que oramos con el cónyuge, con los hijos, Dios quiere que uno tenga un tiempo con Él, con Él. Entonces, la idea es entre a un lugar donde usted pueda estar solo. Tal vez el baño, mucha gente cuando está en el baño ora y escucha a Dios. Tal vez en el cuarto, tal vez, pero busque un lugar donde usted pueda estar solo y tenga tiempo de comunión con Dios. Entonces, Dios quiere que estemos con Él. Todos sabemos que hay cosas que la esposa no le cuenta al esposo, y hay cosas que el esposo no le cuenta a la esposa, y hay cosas que los papás no le dicen a los hijos, y hay cosas que los hijos no le dicen a los papás, y hay cosas que las amigas no se cuentan entre las amigas, ni los amigos se cuentan entre los amigos. O sea, siempre uno tiene como un guardadito, alguna cosita, y eso muchas veces es una carga. Entonces Dios quiere que en ese lugar secreto le contemos nuestras cosas.
O sea, lo que Dios está hablando es de intimidad, intimidad. ¿Es claro? Mire lo que dice Hechos 16:23. Hechos 16:23. Hechos 16:23. Dice la Biblia, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ustedes nunca van a ir a la cárcel en el nombre de Jesús, por ningún tipo de delito. Jamás, ni ustedes, ni sus cónyuges, ni sus hijos, en el nombre de Jesús. Pero aquí está diciendo que las personas que están en la cárcel pueden orar desde la cárcel. La cárcel puede ser una deuda que lo oprime. Usted puede orar, aún teniendo esa deuda, puede pedir a Dios liberación de esa deuda. La cárcel puede ser una enfermedad. Muchas personas, cuando están enfermas, se les olvida orar. Pero aquí dice que se puede orar desde la cárcel. O sea, se puede orar aún estando en un hospital padeciendo alguna situación. Se puede orar también en la cárcel física. Aquí habla de la cárcel física. Pero a veces la cárcel es la relación con el cónyuge, con los hijos. Usted aún en esa situación puede orar. Entonces Dios lo que está diciendo es: yo quiero tener intimidad con usted en todo momento, cuando está bien y cuando está regular y cuando está mal. Miren lo que dice el 21:5, Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Fíjense que aquí habla de que se iba a despedir, pero muchas veces muchos cristianos salen de vacaciones y lo primero que hacen es olvidarse de orar. Muchos cristianos salen de vacaciones y lo primero que hacen es olvidarse de tener un tiempo de lectura de la Biblia. Aquí está diciendo que cuando usted esté de vacaciones con su esposa, con sus hijos, o cuando se vaya un tiempo, no se olvide que está con Dios. Porque mucha gente se va a vacaciones y no ora. Es usual en muchas iglesias que en los tiempos de vacaciones la iglesia se queda sola y la gente se va, y eso está bien, pero muchas veces la gente usa esos tiempos para dejar de ser cristianos. Entonces algunas fiestas son esas fiestas para tomar y rumbear, o sea, pues hay que seguir siendo cristiano en diciembre, el 1 de enero, el 31 de octubre, en Semana Santa. La idea es, aunque estemos de vacaciones del trabajo o en otro lugar, permanezcamos teniendo comunión con Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8. Lo que Dios está haciendo es invitándonos a la comunión con Él. O sea, esto funciona, el Evangelio funciona si usted si usted dispone de su tiempo para tener comunión con Dios. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, ¿dónde se puede orar? En todo lugar. En el bus, en el Transmilenio, en el taxi, mientras va montado a caballo, en la playa, en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y omnipresente, y la clave es que usted sea consciente de la presencia de Dios. ¿Cómo es consciente de la presencia de Dios? Donde quiera que esté, cuando le pase un problema, cuando no le alcance la comida, cuando no tenga plata, cuando esté bien, simplemente cierre los ojos un momentico y diga 3, 4 veces: Dios, estás conmigo, Dios, tú estás conmigo, Dios, gracias por estar conmigo, Dios, gracias. Y ahí usted se hace consciente de la presencia de Dios, y luego le dice: Dios, dígame cómo hago aquí o cómo hago allá. Dios, mire, estoy cansado de que me duele aquí, estoy cansado de que me duele allá, dígame cómo hago. Y usted siempre va a escuchar la respuesta, siempre va a escuchar la respuesta. Entonces, el planteamiento es que Dios quiere que aprendamos a desarrollar cada día más y más comunión con Él en la vida terrenal. Dios quiere que aprendamos a ser compañeros de Él. La Biblia dice que Jesús le dijo: ya no llamaré discípulos, sino seréis mis amigos. Entonces debemos aprender a ser amigos de Jesús. ¿Y uno cómo hace un amigo? ¿Qué es lo mínimo que uno necesita para ser un amigo? Sacar tiempo para tener, sí. O sea, sacar tiempo. Tal vez uno no se vea todos los días, pero de vez en cuando una llamada.
cuando se pueda compartir un tinto, cuando se pueda compartir un almuerzo. Pero si yo soy el que llamo y yo lo llamo, y yo lo llamo, y yo lo invito, y yo lo llamo, y yo lo llamo, y yo lo invito, y nunca me llama, nunca me invita, pues quiere decir que yo estoy buscando la amistad de él, pero a él mi amistad le importa un pito. Entonces, la Biblia dice: el que quiera tener amigos, muestres amigos. Entonces, hay gente que dice: ay, me siento tan solo. Pues por bola. Hay mucha gente que va a la iglesia y entra y sale. Es que a mí nadie me saluda. Es que usted va a la iglesia a saludar, porque usted carga bendición. Usted no va a la iglesia a que lo saluden. Usted va a la iglesia a saludar porque la bendición está sobre usted. Es que conmigo nadie habla. Es que usted es el que debe hablar, porque el que tiene bendición es usted, porque usted es templo del Espíritu Santo. Es que a mí nunca nadie me deja ayudar a nada. Pues porque usted nunca ayuda a nada. Porque cada uno recoge lo que siembra. Entonces miremos algunos pasajes, miremos la consecuencia de tener comunión con Dios. Mateo 14, 22, 23. La consecuencia de tener comunión con Dios. ¿Sí? La comunión es absolutamente personal. Cuando hablamos de comunión se refiere a que uno se dispone para orar, para leer Biblia, para ayunar, para pasar tiempo con Dios chévere. Y de buena gana, nadie lo obliga a uno. Mateo 14, 22, 23 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, aquí está mostrando a un hombre que trabaja, pero por encima que trabaja, él encuentra tiempo para orar. Hay muchos cristianos que dicen: no, es que me toca madrugar, y entonces pues por la mañana no puedo orar, y llego por la tarde cansado y no puedo orar. Entonces me ganó el sueño y no pude orar ni por la mañana ni por la tarde. Es porque no le interesa orar. Es porque no le interesa orar. Si usted sale cansado y tiene que ir a la oficina y firmar para que le den un cheque de 5 millones, así esté cansado, usted va y firma. Pero no se le pone el mismo interés a las cosas de Dios. Entonces alguna gente se relaja. Después oro, después ayuno, después leo Biblia. Pero la Biblia dice que Jesús trabajó. Al finalizar el día uno termina haciendo lo que le importa. Al finalizar el día uno termina haciendo lo que le importa. O sea, ¿cómo sabe usted si ama a Dios? ¿Cómo sabe usted si está en la jugada con Dios? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? Los primeros momentos del día, ¿a qué los dedica? Entonces ahí usted puede saber qué le importa más, qué es lo que predomina en su corazón. Mire lo que dice en Marcos 1:35. Aquí estamos mirando que Jesús, por encima que trabaja, encuentra tiempo. Y Jesús pues obviamente tenía alto trabajo, ¿no? Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Esto no es las 5 de la mañana. Aquí transmite que es antes de que empiece el alba. ¿Qué es el alba? Hay oscuridad en la noche y llega un momento en que empiezas a hacer como un brillito y empieza a salir solecito, empieza a hacer luz. O sea, antes de que empezara a salir la luz, Jesús ya está orando. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Dios? Esto funciona por la comunión. Entonces, por encima, mire, ¿quién más ocupado que Jesús? Que donde quiera que va la gente lo sigue. ¿Quién más ocupado que Jesús, que termina tarde y aunque está cansado se va a orar? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Como la gente lo busca desde temprano hasta muy tarde, Él encuentra un tiempo para tener comunión con Dios. En este caso, no sé, pueden ser las 2, 3 de la mañana, pero Jesús encuentra un tiempo para tener comunión con Dios. ¿Quiere que el evangelio funcione? Esto funciona por medio de comunión con Dios. Mire, la oración del justo puede mucho, pero el justo conoce de su justicia porque tiene comunión con Dios. Entonces, en la medida en que usted conoce, lee la Biblia, en la medida en que usted intima con Dios por medio de la oración, en la medida en que usted intima con Dios por medio del ayuno, ¿qué ocurre? Que usted poco a poco va llenando su depósito de fe, su depósito de unción. Hay cristianos que oran, llevan años en la iglesia y oran y
Y la gripa, cuando oran por alguien que tiene gripa, la gripa se ríe. Terrible. Pues no me voy, ¿qué? Y hay cristianos que se acercan a las personas o los tocan y el cáncer huye. ¿Cómo se logra eso? Siempre que usted ora, usted está echando aceite, digámoslo así, se está llenando de poder de Dios. Siempre que lee Biblia se está llenando de poder de Dios, todos los días. Entonces, si usted desarrolla la disciplina de la comunión con Dios, todos los días usted, digámoslo así, está echándose poder de Dios en su corazón. Todos los días está echándose presencia de Dios, todos los días. Si usted ora todos los días, si lee Biblia todos los días está echando poder de Dios. ¿Eso qué hace? Que un día por la tarde, por la mañana, mediodía, alguien le pide oración o le pide que ore por algún milagro o algo, y usted ora, inmediatamente ocurre el milagro. ¿Por qué? Porque usted tiene viva la fe, tiene viva la unción, tiene viva la presencia de Dios por la comunión. Pero hay cristianos, todos sabemos que hay cristianos que oran y pues uno dice amén como para que no se sientan avergonzados, pero oran y no pasa nada, ¿sí? O sea, esto es tenaz porque el diablo a veces se siente tan mal de lo que hacen los cristianos, ¿sí? Listo, sigamos. Entonces, vemos a Jesús, estamos hablando de que Dios quiere que tengamos comunión personal. Entonces vemos que Jesús es muy ocupado, pero por encima de estar ocupado, Él encuentra tiempo. Miremos lo que dice Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. La idea es, esto sí funciona. El cristianismo sí funciona. El haber nacido de Dios sí funciona. La clave es la disciplina. Si no tiene la costumbre de orar, mire, ¿cuál es la partícula más pequeña? En un tiempo decían que el átomo, ¿no? Hoy se descubrió que hay cosas más pequeñas que el átomo. Pero cogemos como ejemplo el átomo. El átomo es pequeño. Entonces una persona gordita, ¿cómo hace para adelgazar? Desarrolle un hábito de átomo. ¿Cómo así? Haga 1 minuto de caminar diario. Pero 1 minuto no es nada. 1 minuto son 60 segundos. Y parece que no sea nada. Pero al otro día otro minuto. Al otro día otro minuto. Y en 15, 20 días se va a dar cuenta que fácilmente estaba caminando 10, 15, 20, 30, 40 minutos. Y poco a poco desarrolla el hábito. Hay cristianos que no oran. Entonces desarrolla el hábito de orar 1 minuto. Hay cristianos que dicen, no sé cómo orar. Usted simplemente diga, Dios, pues tengo pereza de orar. No sé cómo orar y pues el pastor dice que pues la oración es buena. Yo quiero que me ayude a orar. Ya está orando. Usted ya está orando. Ya está orando. Hay cristianos que no leen la Biblia. Mire, usted abra la Biblia en cualquier parte. Voy a señalar aquí un verso. Estoy en Lucas 11, 44. Un solo verso. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Leí un verso de la Biblia? ¿Muy difícil leer un versículo de la Biblia? No. ¿Ya? ¿Leí Biblia? Sí. Cierra la Biblia. Y mañana lea otro verso. Entonces, cuando se levante, ore 1 minuto. Dios, tú eres bueno, tú eres santo. Señor, te doy gracias por la sangre de Jesús. Te doy gracias por la vida de mi esposa. Te doy gracias porque estás con nosotros. Te doy gracias porque me proteges y me defiendes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Oró? Sí. Solo haga eso. Si usted aprende a hacerlo, el Espíritu Santo le va a dar ganas de orar un poquito más. Y si usted ora en lenguas, pues simplemente se levanta, Dios, tú eres bueno. 1 minutito. 1 minutito. Sí, 1 minutito. Cuando yo quería aprender a leer, o sea, yo ya sabía leer, pero yo siempre he admirado a las personas que leen bastante. Entonces, pero no tenía la costumbre, pero quería leer. Había un programa de televisión llamado Revivamos Nuestra Historia, con un hombre llamado Alberto Angolo. Y ahí lo ponían a hablar y hablaba de todos los temas con una fluidez, de una cosa maravillosa. Y yo decía, ¿cómo hace este hombre? Y una vez vi una entrevista que le hicieron, dijo, no, pues yo soy un hombre que leo. Entonces yo dije, bueno, voy a aprender a leer. Entonces, como no tenía la costumbre de leer, me compré un cuento de Condorito.
que eran grandes. Y cuando uno no tiene la costumbre de leer y empieza a leer, le arden los ojos o le lloros en los ojos. No es que uno esté enfermo ni tenga ningún tipo de enfermedad, simplemente no tiene la costumbre de leer. Y yo colocaba el cuento en la cabecera de la cama para acordarme, porque todos los días me acostaba en la cama. Muchos días cogía el cuento, lo corría y me acostaba, pero yo quería aprender a leer. Hasta que muchos días al principio eran más las veces que corría el cuento que las que lo leía. Hasta que un día empecé a leer. Era tan mal lector que los cuentos de Condorito venían en una página completa. Yo era tan mal lector que leía solo la mitad. No me importaba. Leía la mitad y al otro día leía la otra mitad y me reía. Sí, suena bobo, pero así yo desarrollé la habilidad de leer. O sea, poco a poco, para mí el gran éxito fue como a los 15 días que me leí un cuento, una página completa. Y eso me pareció chévere. Ya no me ardían los ojos, ya no me lloroseaban. Y seguí intentándolo. Hasta un buen día que me senté y leí 8 o 10 cuentos. O sea, 10 páginas, y me pareció chévere. Y poco a poco, cuando terminé, entonces me propuse conseguir un libro de letra, pero con poquitos dibujos. Y fue La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Luego terminé y le dije a un amigo, préstame un libro. Y me prestó un libro, no era la Biblia, como así de gordo, o un poquito más gordo. El libro se llamaba El Padrino, de Mario Puzo. Hay una película que se llama El Padrino, pero él me prestó el libro. Y yo empecé a leerlo como a las 4 de la tarde, de pronto encendí la luz y seguí, y cuando me di cuenta eran las 9 de la mañana del otro día. Me di cuenta que había aprendido a leer. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Tengo un amigo que pesaba 140 kilos. Vaya al gimnasio. Pastor, ¿cómo hago? Mire, solo vaya al gimnasio. No haga nada. Vaya al gimnasio. Entonces él se paraba y para no cansarse iba en carro al gimnasio. Llegaba al gimnasio, no hacía nada. Le daba una vuelta, a los 5 minutos se iba. Al otro día, vaya al gimnasio. Iba al gimnasio en carro, le daba una vuelta y salía. A los 12 días empezó a hacer 1 minuto en una máquina. A los 12 días. Al otro día iba al gimnasio en carro y hacía 1 minuto. Al mes estaba haciendo 3 minutos. Usted dice, eso está bobo. No, está desarrollando la disciplina de ir al gimnasio. Una vez que desarrolle la disciplina de ir al gimnasio, ¿qué hay que hacer? Pues desarrollar la disciplina de hacer ejercicios. Entonces, iba al gimnasio. Después de 5 o 6 meses, va al gimnasio y hace 1 hora. Después de año y 4 o 5 meses, pesa 80 kilos. O sea, las cosas se pueden conseguir. ¿Cómo se construye un edificio? Ladrillo por ladrillo. Eso se llaman hábitos atómicos. Si quiere aprender a leer la Biblia, no se proponga, voy a leer el Nuevo Testamento. Lea un capítulo. Si le parece mucho, lea un verso. Pero empiece. Empiece. Ay, es que la Biblia, esa gente dice que hay que orar harto, pues empiece a orar 1 minutico. Pero es que tengo tanta hambre para el ayuno. Pues si usted se levanta a las 6, mientras se lava los dientes, mientras tiende la cama, mientras se viste, son las 7 de la mañana y a las 7 toma su primer comida. Ayuno 1 hora. Pero empiece. Esto sí funciona. Sí funciona. La vida cristiana es absolutamente maravillosa. En la medida en que la vida cristiana es personal, individual. Entonces, si usted asume la disciplina de la vida cristiana, usted va a conocer lo que es un hijo de Dios con poder, con autoridad, con bendición y vida eterna. Miren lo que nos cuenta la Biblia en Lucas 22, 41 al 44. Lucas 22, 41 al 44. Lucas 22, 41 al 44. La disciplina ha conseguido grandes premios Nobel. La disciplina ha conseguido grandes logros. La disciplina ha conseguido grandes medallas. La disciplina ha llegado muy lejos. A veces la capacidad y la inteligencia y la pelea no.
Una persona puede no ser muy pila, pero si es disciplinada llega lejos. Lucas 22, 41 al 44, dice la Biblia. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, entonces fíjese una cosa, Jesús tiene un problema, pero él no le cuenta a nadie. Él se aparta y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, el problema que tiene Jesús se lo cuenta al papá, a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona ora? ¿Qué pasa cuando usted ora? Mira lo que dice la Biblia en Génesis 32, 22, 24. ¿Qué pasa cuando una persona ora? ¿Qué pasa cuando una persona ora? Génesis 32, 22 al 24. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, hablando de Jacob, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el ángel, y luchó con él un varón hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, entonces ustedes saben la historia, Jacob luchó con el ángel, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando la persona ora? Tiene una experiencia con Dios. En este caso, Jacob tuvo una experiencia con un ángel. ¿Qué le pasó a Jesús? Lucas 22, 41. Dice, y un ángel de Dios le fortaleció. Y un ángel de Dios le fortaleció. Lucas 22, 44. Entonces, ¿usted ha tenido tiempo de orar? ¿Ha sacado tiempo para orar? Sí, ¿verdad que sí? Usted ama a Dios. ¿Qué le ha pasado cuando ora? ¿Puede contarme? Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre, y caían. ¿Dónde estás? Que no te veo. Caían hasta la tierra. Así es que tengo un pasaje donde dice que el ángel fortaleció a Jesús. Lucas 6, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Cómo? Sí, ¿dónde es? Ayúdame por favor, que dice que mientras oraba vino un ángel y le fortaleció. Se me refundió la cita. Está bien. No es grave eso. Jesús es fortalecido por un ángel. Aquí está, 43, era un versito más adelante. 43. Lucas 22, 43. Y se levantó, estaba Jesús orando diciendo, Padre, si quieres de mí pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 43. Y se levantó y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene tiempo de comunión? Tal vez usted no ha tenido visiones de ángeles. Tal vez no ha escuchado la voz de Dios. Tal vez no ha habido un viento. Pero si usted es honesto, siempre que tiene un tiempo de oración, usted se llena de paz. Entonces, venimos a la oración cargados, con problemas, con dificultades. Venimos a la oración cargados. Y cuando tenemos tiempo de comunión con Dios, somos libres de la carga. Jesús fue fortalecido por un ángel. O sea, Jesús, cuando el ángel lo fortalece, tiene la fuerza para ir a que lo azoten, lo despellejen vivo y lo maten sin gritar, sin pelear. Cuando Jacob lucha con el ángel, recibe de Dios la respuesta para encontrarse con su hermano, de tal manera que su hermano no lo mate porque le había jurado matarlo, ni lo destruya. Cuando usted tiene comunión con Dios, siempre va a ser fortalecido por un ángel de Dios. Y en muchos casos va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero eso ocurre cuando usted desarrolla la disciplina de orar. Yo declaro que hoy el Espíritu Santo de Dios nos ha enseñado que hoy abrir nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, nuestro corazón para entender. Y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios nos revela esta palabra en el corazón y nos enseña a permanecer en ella. En el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
que somos edificados y vivificados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, a ti toda la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Yo declaro que esta palabra corre libremente y las personas conocen de Dios. En el nombre de Jesús. Envíen esta enseñanza a sus amigos, a sus vecinos. Somos la Iglesia Cristiana, en el Pan del Cielo, estamos en el Bosque Popular, ahí a un par de cuadras del Jardín Botánico. Si no tiene iglesia, venga y conozca el pueblo de Dios de primera mano. Prospere y vence en el nombre de Jesús.